Hola chicos, buenas noches, Dios les bendiga, qué rico estar con ustedes. Hoy es sábado 25 de abril y es un privilegio llegar a sus hogares, estar con ustedes, volvernos a reunir aunque sea de forma virtual. Es una poderosa bendición el contar con su respaldo, con su apoyo y el poder saludarlo y el poder compartir con ustedes un tiempo de bendición. Pero vamos a leer una palabra en esta noche y para eso está mi hija Ana Gabriela con nosotros. Ana Gabriela. Buenas noches, un placer saludarles y vamos a estar leyendo en Lucas, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, que es la historia de Zaqueo. Y dice así: Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicomoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Verso 7 dice que al ver esto todos comenzaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que desea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este hombre es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Bueno, en esta noche quiero que nos acompañen, vamos a hacerlo de una forma diferente. Vamos a adorar con una canción de Living, Conocerte Más. Quiero que por favor usted también se sume allí y esté con nosotros adorándole, bendiciendo al nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a gozarnos en esta noche en la presencia del Señor. Vamos a escuchar y cantar al mismo tiempo. Tu gran amor estremeció los cielos por un pecador, mi Salvador. El precio por mi vida, tu sangre lo pagó. Solo quiero adorar, solo quiero cantar, mi mirada fija en el que reina por la eternidad. Solo en ti confío, mi alma en ti descansará. Tu presencia aquí es como el aire para mí. Conocerte a ti es la razón de mi existir. Quiero más, más y más de ti. Me cautivó el rostro de tu gracia que nunca se rindió. Me rescató
es la razón de mi existir. Quiero más, más y más de ti. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Adoramos tu nombre. Quiero invitarlo, chico, ahí donde usted está, que adore con nosotros al Señor, que tenga allí donde usted se encuentre una actitud reverente y usted pueda presentarse delante del Señor. Padre, nosotros bendecimos la vida de cada joven, bendecimos la vida de cada chico en esta noche que se dispone, Señor, que se dispone a adorarte, que se dispone a bendecirte, Señor. Gracias. Yo te ruego, Señor, que tú bendigas y que tú ministres la vida de cada joven, Padre. Los que están estudiando en una forma virtual en su universidad, los chicos que empezaron el bachillerato, Señor, también en forma virtual, Padre, que seas tú, Señor, ayudándole, dándole el entendimiento, la sabiduría, Padre, y que tú bendigas a los jóvenes de la iglesia, Señor, a cada uno de ellos, Padre, uno por uno, Señor, los que están con nosotros aquí en Ocaña, los que están por fuera, Señor. Padre, bendecimos su vida también y te damos toda la gloria a ti. Te presentamos, Señor, este momento y declaramos, Señor, que este tiempo, Señor, no será tiempo de confusión para los jóvenes de la iglesia, sino que será un tiempo de bendición, un tiempo glorioso y un tiempo poderoso. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, gracias, Señor, gracias. Amén. Y amén. Bueno, chicos, qué rico que es estar con ustedes. No sabe cuánto nos gozamos, cuánto nos alegramos, así aunque sea a la distancia, pero estamos allí conectados con el Señor y siempre hemos creído que este es un tiempo de mucha, pero de mucha bendición, que aunque no entendamos muchas veces las situaciones, las circunstancias, pero creemos que para los jóvenes entendidos en Dios y para los jóvenes que tienen su corazón en Dios es un tiempo de bendición. ¿Cierto que sí, Ana Gabriela? Amén, así es. Así es. Bueno, yo voy a aprovechar que Ana Gabriela está conmigo en esta noche y ella nos va a compartir la palabra del Señor. Entonces todos allí dispuestos, vamos a estar bien contentos, bien alegres, vamos a estar allí recibiendo la palabra y vamos a abrir nuestros corazones y creer que será el Dios Todopoderoso bendiciendo nuestras vidas en una manera muy, pero muy especial. Gracias, Señor. Ana Gabriela. Bueno, jóvenes, un placer nuevamente estar con ustedes de manera virtual, a distancia, como iglesia, como familia pastoral. Les extrañamos mucho la iglesia, estar allí, pero aunque sea por este medio podemos estar juntos. Vamos a estudiar hoy la historia de Zaqueo, más que todo el último versículo en Lucas 19:10. Y la historia relata que Zaqueo era un recaudador de impuestos. Y en esa época era como normal que los recaudadores de impuestos tomaran una parte de los impuestos, lo que se conoce como robo o saqueo, se saqueaban parte de lo que ellos recolectaban. Entonces Zaqueo oye que Jesús está pasando por allí, tiene que pasar la ciudad de Jericó, y él dice en su corazón: yo quiero verlo. Y se sube a un árbol sicomoro para poderlo ver, y Jesús cuando lo ve le dice: oye, baja de allí porque yo necesito entrar a tu casa, necesito entrar. Y muchas de las personas que veían eso decían: ¿cómo Jesús va a entrar a una casa de un pecador? Ese hombre roba, ese hombre hurta de lo que las personas le dan, ¿cómo va a entrar ahí? Pero Jesús dice algo, dice: a esta casa ha llegado la salvación. Y el último versículo dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10.
Y hoy quiero dar un corto pensamiento con respecto a esto, con respecto a la salvación y cómo cada persona en su casa fue salvo, de manera individual, cómo usted fue salvo, cómo usted llegó a los pies del Señor. Vivimos en un mundo en donde eso no importa. Los jóvenes dicen, no, yo creo en Jesús a mi manera. Yo creo que Dios existe, yo creo que Él fue el Hijo de Dios, hizo muchos milagros, pero yo creo a mi manera y yo tengo estipulado cómo quiero vivir yo una relación con Él. Pero algo que dice Romanos 3:23 dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. La Biblia también dice que no hay justo ni aun uno. No es que yo me vaya a relacionar con Dios de una manera cuando la Biblia dice que desde otra. Quiero que piensen cómo llegó usted a los pies, en qué momento esa relación que usted tenía, en cuando usted decía, yo me relaciono con el Señor así, y en qué momento Dios dijo, no es así, es de esta manera, y cuándo fue que usted encontró la salvación. Y para eso tenemos que empezar en la historia de nuestra familia. ¿Cómo llegó Jesús a su familia? Tal vez usted fue el primero en convertirse de su familia y después le llegó la palabra a sus hijos y a su esposo y tú creciste como joven en un hogar cristiano. O tal vez tú ibas pasando y entraste a una iglesia y dijiste, esto me gusta. Por ejemplo, en mi caso, mis papás nacieron en un hogar cristiano. Pero mi abuela era cristiana. Entonces, mi papá nació en un hogar cristiano, aunque él no era cristiano, pero nació en un hogar cristiano. Y me imagino que mi papá decía, yo creo en Jesús, pero a mi manera. Entonces, es eso. En el caso de mi mamá, mi abuelo viene de una finca, trabaja en una finca, y un día, en esa época, hace muchos años, un misionero llegó y le habló a mi abuelo de Jesús. Y esa historia me la contó mi mamá, por si no se la sabían, les cuento. Y entonces el misionero llega a la casa, a la finca de mi abuelo y le empieza a hablar de Jesús, le empieza a hablar de la Biblia y a mi abuelo le gusta. Y entonces llega y cuando la iglesia se forma, en ese momento la primera iglesia que llegó allá fue, la iglesia, lo de la Alianza, la iglesia de la Alianza, fueron los primeros que llegaron y ahí se empezaron a congregar. Y entonces mi mamá y mi abuelo llegaban a todos sus hijos a la iglesia, a todos sus hijos, pero fue por un misionero que yo estoy aquí hoy sentada. Fue porque mi abuelo decidió abrir su corazón y yo estar aquí hoy sentada. Entonces quiero que piensen todos esos hilos que Dios movió. En mi caso fue un misionero. Dios trajo un misionero. ¿De dónde? No sé de dónde trajo el misionero. Pero movió a una persona para que llegara hasta la finca de mi abuelo, que está lejos de la ciudad, está más allá del pueblo, y llegó hasta allá justo donde tenía que llegar para que le hablara del Señor y luego que mi mamá naciera, porque cuando mi abuelo se convierte, justo estaba naciendo mi mamá. O sea, literal, claro que eso le pregunté a mi mamá. Cuando yo le pregunté, mami, cuando mi abuelo se convirtió, ¿cuántos años tenía? Y me dice, no, yo estaba chiquita, yo era una bebé. Entonces, cuando mi mamá se convirtió, bueno, gracias. Y cuando mi mamá se convirtió, yo no me acuerdo si ella narraba la historia, pero yo creo que tenía como 2 o 3 años, estaba yo muy pequeño, muy niño. Solo me acuerdo cuando mi mamá me llevaba a la iglesia, ya grandecito, o sea, tengo mis recuerdos así como vagos, hace mucho tiempo, hace muchos años, pero me acuerdo que como todo niño obediente, yo la acompañaba a ella a las reuniones, al culto, iba y me sentaba a escuchar la palabra, quizás, hija, no con ese corazón abierto, con esa fe, con esa cuestión de orar, pero por lo menos, pero iba, claro, sí, y la Biblia dice que
que la palabra nunca retorna vacía. Esa semilla fue sembrada allí, fue sembrada lógicamente pues cuando llegó la cuestión de la adolescencia, uno se aparta o me aparté, pues, bueno, no me aparté porque nunca, no, porque nunca me convertí, iba como dice por ahí por obediencia, sí, pero después ya posteriormente Dios me permitió tener una experiencia con Él, conocerle, abrir mi corazón, estar allí y muy rico, pero gracias por esa palabra porque a la verdad todos estamos en los caminos del Señor porque alguien tomó la iniciativa, alguien tomó, me acuerdo que en mi familia fue mi hermano Jorge Luis, uno de los mayores. También alguien estaba predicando la palabra y lo invitó. Sucedió así como en la Biblia, algo muy bonito. Lo invitó para que fuera, él era un joven, era un adolescente, y lo invitó, ven chico, ven para que escuche la palabra de Dios. Y él, una persona muy respetuosa, muy educada, fue y escuchó la palabra de Dios y le gustó lo que aquel hombre compartía y fue y le comentó a mamá. Y le dijo, mamá, mira, ahí hay un señor que está predicando la palabra de Dios. Imagínate, hija, pues en esa época era complicado porque era un tiempo muy difícil. No existía, hija, no existían las libertades religiosas que tenemos ahora. Fíjese que ahora incluso, mire, estamos en este confinamiento, estamos en este cuento y sin embargo estamos conectados con los chicos, es una bendición, sí. Y mañana vamos a estar conectados en la escuela dominical y ver cómo se va extendiendo, incluso cómo estamos llegando a muchas ciudades y a Colombia y fuera de Colombia. Sí, entonces, pero en aquella época, muchachos, en aquella época las cosas eran bastante difícil, era algo fuerte. Fíjate que ser cristiano en esa época era, por ejemplo, allá en mi tierra, que es una ciudad muy religiosa, muy católica, le cuento que allá era muy difícil, hija, era muy complicado, eso prácticamente era un oprobio, era una vergüenza, era algo tremendo, o sea, el ser cristiano en esa época era muy difícil, era recibir el rechazo, eran tiempos muy difíciles, sin embargo, pensaba, bueno, gracias a Dios, mi mamá pudo abrir su corazón. Ahí está, hoy tiene una descendencia en Dios. No todos todavía somos cristianos, pero la gran mayoría en sí. Y hay un detalle, que el que no es cristiano como tal, como fue llevado a la iglesia, así como dice por ahí, a juro, a fuerza, ahí está la palabra, ahí está el temor de Dios, ahí está la cuestión y confiamos en Dios que los 2 o 3 que todavía no se han convertido, pues en esta época, incluso en esta época que es época de mucha reflexión en Dios, que abran su corazón al Señor. Entonces es muy rico, fíjese lo que hizo su abuelo, o sea, hoy pues yo puedo decir, no, él levantó una generación para Cristo, que es lo más interesante, levantar una generación en Dios, una generación con un propósito distinto, una generación diferente. Ahora, joven, imagínate tú que has aceptado al Señor, que caminas con el Señor, ¿cómo será la bendición para tu descendencia? La Biblia dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Imagínate, tú siendo joven en el Señor vas a ser, ¿qué te garantiza Dios a ti como joven? Dios te garantiza a ti éxito, te garantiza que serás un joven de éxito, vas a ser una persona que aunque pase por las dificultades que pase, siempre Dios estará allí para bendecirte, siempre estará ahí el Señor para darte la mano, para bendecirte, para levantarte y sobre todo algo muy importante, hija, Dios estará allí para ayudarte, para guiarte en todas las decisiones de tu vida. Bueno, entonces continúa con la palabra. Gracias. Todo esto nos lleva al siguiente punto y es que Dios siempre tiene planes para nosotros, como dice Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza. Entonces, nosotros tenemos que ver más allá del futuro. Estos hombres que sembraron la palabra, no solamente veían el ahora, porque el ahora se va, es el momento. Ellos veían más allá.
Ellos estaban trabajando para un Dios y estaban pensando en ese futuro. Y Dios estaba pensando también en nosotros y Dios nos regaló de su misericordia. Efesios 2, del 4 al 5 dice, pero Dios es rico en misericordia. Por su gran amor nos dio vida aun cuando estábamos muertos en pecado. Y gracias a su gracia hemos sido salvos. Entonces nosotros tenemos que cuidar esa salvación, ese trabajo que tantas personas han hecho, tenemos que cuidarla. Y una manera de cuidar eso, y que como joven he aprendido a hacerlo, a veces es difícil, pero se logra, es a través de los límites. O sea, qué puntos nosotros como cristianos tenemos que ser inflexibles para no perder ese regalo. Porque algo en lo que el enemigo te va a atacar es en tu debilidad. Todas las personas tenemos debilidades diferentes, porque ninguno de nosotros es igual, porque Dios es un Dios de diversidad y nos dio cosas y gustos totalmente diferentes. Y Proverbios 4:27 dice, no te desvíes ni a diestra ni a siniestra, es decir, no te desvíes ni a derecha ni a izquierda, y apártate de la maldad. Y esto lo podemos hacer estableciendo límites. Cuando yo doy o damos la clase aquí de discipulado, hay una parte que habla del mundo. Y está el versículo de 1 Juan 2:15 que dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Un día estudiando yo para dar la clase le pregunté a mi papá, ¿cómo así cosas? Si cosas, mundo, pues está ahí metido, o sea, ¿cómo así? ¿Por qué hace diferencia? Y mi papá me decía, es que el mundo es todo y las cosas es lo que te afectan a ti personalmente. Entonces es eso, a algunas personas, algunos jóvenes, le afectan más el alcohol, la música, el trago, pero a otros no, a otros jóvenes los desvían las mujeres, los jóvenes, las amistades los alejan y son los juegos incluso, incluso a veces hasta los juegos los desvían y uno dice, y uno empieza a irse. Por ejemplo, en mi caso eran las amistades, yo no sabía. Porque yo soy una de las personas que es muy dada a los amigos, o sea, a mí me encanta ayudar a las personas, a mí me encanta estar ahí, a mí me dicen esto y yo intento dar consejo, intento estar ahí, pero hubo un momento en que Dios me dijo, bueno, un momentico, ¿hasta dónde es capaz usted de llegar por sus amigos? O sea, ¿hasta dónde? Usted tiene que, no solamente es hasta dónde va a llegar, sino qué amigos va a tener usted. Y yo dejaba de pasar tiempo con el Señor por estar viendo partido en la Champions y yo apenas entendía que era un portero, que era un delantero y que era un lateral, pero uno por no establecer esos límites, uno deja de pasar tiempo con Dios, uno se aleja de Dios y poco a poco uno se va yendo y se va yendo y uno dice, oiga, ¿en qué momento dejé de estar con el Señor? Entonces es eso, uno tiene que darse cuenta que es que el enemigo no lo aleja a uno y lo lleva, oiga, venga, me lo voy a llevar para las drogas de una vez, oiga, venga, lo voy a volver alcohólico de una vez. Eso no pasa así, eso es correcto, es poco a poco. Entonces uno empieza, no, en la casa, por ejemplo, uno dice, no, voy a empezar a desobedecer a mis papás, voy a empezar a mentirles, voy a dejar de contar las cosas, y uno, no, yo estoy bien, es mi vida, yo la manejo, pero uno poco a poco, entonces uno se va yendo, deja de ir a la iglesia por estar con amigos, por irse a parrandear, y en un punto uno dice, como que me alejé demasiado. Y ahí es como dice Proverbios 5:21, que todos nuestros caminos están a la vista del Señor y Él va a examinar todas nuestras sendas. O sea, Él está pendiente de qué es lo que hace, Él está pendiente de cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros está en el corazón del Padre. Y Él va a estarnos vigilando. Y algo que es muy impresionante es el rey Salomón. El rey Salomón siempre habla hacia futuro, siempre en todos, en Eclesiastés, en Proverbios, siempre da consejos mirando al futuro, siempre, siempre. Y cuando le está dando los consejos al hijo, a Roboam, para cuando gobierne el reino, para cuando fuera a reinar, él le dice, hijo mío, presta atención y sé sabio. O sea, no es que te voy a dejar el reino y tú verás, o sea, no. Hay que ser sabios, hay que ser prudentes y dice, mantén tu corazón en el camino. Porque la Biblia dice que el corazón es el que guía a la persona.
en Proverbios 23, 23 no, 14, 23, dice, cuida tu corazón, guarda tu corazón, protege tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. La otra versión dice, sobre toda cosa guardada, Guarda tu corazón, porque mana la vida. Entonces es eso, es que uno tiene que establecer los límites y tiene que protegerse, tiene que guardarse y guardar esa salvación que tantas personas atrás nos trajeron. Y lo que Jesús hizo en la cruz, eso hay que guardarlo porque es el mayor tesoro y es lo que a fin de cuentas nos va a llevar a la eternidad. Eso es lo que nos va a salvar. En Génesis 3:1, cuando Adán y Eva están en el Edén y Eva está sola en el huerto, caminando, imaginémonosla caminando por el huerto, explorando el nuevo mundo que Dios le había creado, y resulta que aparece la serpiente. Y en Génesis 3:1 dice que la serpiente era más astuta que todos los animales. Por eso es que tenemos que tener cuidado, porque en cualquier cosa el diablo se va a meter. En cualquier cosa, ya sea si tú te peleas con un amigo, si no le dices algo a tus papás, si estás viendo un programa, en cualquier cosa se mete el enemigo. De hecho, la Biblia dice que el enemigo anda como Un león león rugiente buscando a quien devorar. Así es, eso lo dice el apóstol Pedro. Pedro, correcto. Sí. Y uno tiene que ser, y Jesús nos dijo, ustedes también tienen que ser astutos. En Mateo 10:16 dice, miren que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Y tienen que ser astutos, pero también tienen que ser sencillos. Y en ese contexto de astucia, del que hablaba Jesús, es una habilidad especial para evitar el pecado. Exacto. Sí, no, esa astucia no se refiere a la habilidad de sacar provecho frente a circunstancias, situaciones, sino que esa astucia se refiere precisamente a la capacidad de soltarse de las situaciones difíciles. Perfecto. Entonces uno tiene que aprender a manejar esa habilidad, decir, oiga, esto como que ya me está generando atadura. O sea, uno tiene que pensar uno empieza a hacer las cosas normal, pero uno tiene que hacer cierta pausa y, como dice la palabra, meditar. Meditar en las acciones, meditar en los pensamientos y decir, oiga, esto como que ya me está atando. Y ya tengo que renunciar a esto y dejar esto a un lado. Esto está cambiando mi actitud, yo ya no estoy haciendo la misma, entonces necesito parar para poder avanzar, guardar lo que Dios me ha dado. ¿Por qué? Porque como dice primera de Pedro 4:8, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá? O sea, ni siquiera dice, ¿en dónde estará? No, ¿dónde aparecerá? Y el pecador. ¿Por qué? Porque la salvación no es algo fácil. O sea, la salvación no se trata de, Señor, te abro mi corazón, ven, borra mi nombre del libro de la muerte y escríbelo en el libro de la vida. No, la salvación va muchísimo más allá. Y la salvación es un trabajo muy difícil y a veces uno se cansa porque la Biblia dice, los jóvenes flaquean y caen, pero los que confían en el Señor, fuerzas tendrán como las águilas. Entonces uno tiene que trabajar todos los días en la salvación, uno tiene que trabajar todos los días en la relación con Jesús. De hecho, el apóstol Pablo dijo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Claro. Entonces, es un trabajo, jóvenes, es un trabajo que hay que hacer y que hay que establecer. Claro. Perfecto. Y tenemos también que tener en cuenta no solo lo que nosotros hacemos día a día, sino que también, como el rey Salomón lo hacía, pensar en el futuro. Y en ese sentido tenemos que pensar en que todos nosotros un día obviamente vamos a morir, pero que todos vamos a estar delante de Dios, Sí, eso es claro. entregando cuentas. Eso lo enseña el apóstol Pablo, dice que todos vamos a compadecer Ante el tribunal de Cristo, lo enseña Pedro. Pedro también. Juan en el Juan Apocalipsis, cuando dice en una parte del Apocalipsis que dice que vean millares y millares de personas frente al trono. Todos vamos a compadecer, todos buenos y malos, justos e injustos, que algunos con la gracia del Señor nos salvaremos, Dios lo quiera. Alguien dijo que será un juicio de premiación, pero también Claro. un juicio de castigo. Que ahí es donde cuando Jesús decía, y ahí es cuando las ovejas, como nos enseñaba la hermana Ruth un domingo, cuando Jesús va a separar a las ovejas de las cabros. Entonces es eso, que nosotros tenemos que pensar, oiga, si Dios me juzgara hoy, ¿será que me salvo
o me condeno. O sea, porque es que el infierno y el cielo es totalmente real. O sea, eso es así, existan ateos y existan gente, eso existe. Eso existe. Y nosotros tenemos que estar presente porque lo dice Ezequiel 24:14. Dios nos juzgará conforme a nuestra conducta y conforme a nuestras acciones. Y Apocalipsis 22:14 hace, pues la Biblia hace una comparación entre las ropas y los actos. Y Jesús también lo ejemplificaba con una parábola, que no me acuerdo dónde está, mi papá hará memoria de eso. Y dice que el rey o el mayordomo, el padre de familia, pues como se dice, hizo una boda e invitó a sus amigos. Pero los amigos dijeron, yo como que no voy, o sea, yo no voy a ir. Entonces este señor, el señor, manda y le dice a los criados y a los mayordomos, bueno, vayan por las plazas y traigan a la gente, porque ya mis amigos ya no quisieron venir, entonces invitemos a la gente que aparezca. Y en medio de esa celebración aparece un señor que no estaba vestido acorde a la fiesta. Entonces le dice, amigo, oiga, ¿usted cómo hizo para entrar aquí a mi casa? Entonces le dice, no, sáquenlo de aquí. Y ahí la Biblia dice, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Dice que no estaba vestido de ropa para la fiesta. Correcto. En el libro de Apocalipsis, en el pasaje que usted tiene ahí, hija, eso habla de Dios viene por una iglesia y dice que esté vestida con ropa blanca, Claro. sin mancha, sin arruga, y eso equivale ahí mismo, el mismo libro del Apocalipsis enseña qué es. El libro del Apocalipsis dice que esa ropa blanca, esa vestidura blanca, son las acciones justas de los santos. O sea, entonces eso está bien clarito ahí. Y en el versículo 15, porque el 14 dice, dichosos los que lavan sus ropas, Exacto. para tener derecho al árbol de la vida, es decir, a una eternidad con el Señor, y puedan entrar por las puertas de la ciudad. Pero más adelante dice, pero afuera quedarán los idólatras, los mentirosos, los que practican inmoralidad sexual, los que practican hechicería, todos esos que dicen, es que yo vivo la vida como yo quiero, es que yo creo en el Señor como yo digo, no necesito una Biblia, no necesito una iglesia, pero la verdad está aquí, está en la Biblia. Sí, aquí está en Aquí. la palabra. Entonces nosotros tenemos que trabajar, tenemos que evaluarnos y mirar a futuro. Pensar, oiga, todo el trabajo que estas personas hicieron para que yo fuera salvo, todo lo que Jesús hizo en una cruz, porque no crean que es sencillo pararse en un madero, clavarse y morir. O sea, eso no fue una cosa sencilla. Tenemos que valorar ese sacrificio, tenemos que... No, eso no es fácil. Y por último, ser crucificado muy fuerte. Eso es muy duro. Entonces nosotros tenemos que evaluar, porque lo que nos estamos jugando en estos momentos no es el momento, no es el ahora, es una eternidad. Correcto, así es. Alguien decía que la eternidad, el trabajo que uno hace aquí en la tierra, es el trabajo que lo va a llevar a uno a la eternidad. Entonces uno tiene que trabajar eso. Bueno, chicos, contentos con este momento. Antes de terminar, yo quiero que adoremos por un tiempo. Vamos a estar adorando. Hay una hermosa canción que dice, ¿quién dices que soy? Quiero que vamos a adorar al Señor antes de tener una palabra de oración en esta noche. Vamos a adorar al Señor. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, él murió por mí.
soy, escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, oh Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo Amén. Bueno, voy a invitarte para que oremos en este momento y le demos gracias al Señor por este tiempo que Él nos ha regalado. Allí en tu casita, por favor, acompáñanos en este tiempo de oración. Vamos a orar por los jóvenes, vamos a pedir que Dios derrame una bendición especial, que Dios les guarde y que por favor sean jóvenes decididos, así como Daniel, así como Jeremías, así como José, jóvenes que estén allí parados en la brecha, buscando y sirviendo al Señor. Oremos en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, nosotros bendecimos la vida de cada uno de los chicos que están en sus casas, aquellos que a través de este canal, Señor, nos ven, aquellos que se disponen, Señor, para vivir para ti, Padre, y aquellos que ellos vean este video, no importa después en diferido, Señor, creo que tú tienes una bendición especial para cada uno de ellos. Y te pido, Padre, que tú les ayudes en su caminar. Te pido, Padre, que tú les bendigas en una manera poderosa y especial. Padre, permites que cada uno de ellos, Señor, tome la determinación, Señor, de servirte, de vivir para ti, de guardarse para ti, Padre, y que ellos se sientan honrados y privilegiados de, Señor, de servirte, Padre, de vivir su juventud. Que tú seas, Señor, ese guiador, ese el que dirige, Señor, sus pasos, dirige la vida de cada joven. Y por favor, te rogamos, Señor, que tú les guardes, que tú les bendigas y que seas tú obrando en una manera poderosa y especial en la vida de los jóvenes y de los adolescentes. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, gracias, Señor, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo que nos regalan, no sin antes recordarles, mañana tendremos la escuela dominical a las 10 de la mañana, estamos allí pendientes allí para recibir también ese tiempo glorioso de bendición. Bueno, mi hija se despide. Bueno, jóvenes, muchas gracias por ver este video. Espero que lo compartan, que se suscriban al canal para tener muchos suscriptores. Y si quieren saber más de la iglesia, quieren tener aquí a la pastora o quieren tener una entrevista sobre los pastores, entonces nos los dejan saber en los comentarios. Vamos a estar respondiéndolos. Nos dejan saber en los comentarios a qué persona quieren que entrevistemos o quieren que tengamos aquí sentados en un conversatorio como este. Y que Dios les bendiga, que sepan que Dios está con ustedes y que ustedes se puedan agarrar y conocer al Señor personalmente. Amén. Dios les bendiga y les amamos. Chao. Chao, chao.